distancia de parte de su hermano en Cristo. Es para mí un placer nuevamente compartir en este día una porción de la palabra de nuestro Dios, meditar en ella y hacer de esta porción una aceptación y una realidad en nuestras vidas. Hemos estado hablando un poquito y brevemente acerca de el ministerio del santuario terrenal, cómo funcionaba aquí en la tierra para el pueblo de Israel este proceso de la elaboración de un santuario donde Dios deseaba habitar en medio de su pueblo, ¿verdad? La idea de nuestro Dios es que Él quería y siempre ha querido habitar en medio de nosotros, siempre ha querido ser parte de nosotros como su pueblo. Él siempre ha querido guiarnos, siempre quiere estar allí para hacer de nosotros un pueblo elegido, un pueblo escogido, y que nosotros vivamos bajo la gracia y el poder de Todopoderoso. Sin embargo, como vimos o hemos visto en el santuario, los muebles del santuario siempre tenían un significado. Y hay uno en especial que tenía que pasar o teníamos que pasar o el pueblo de Israel tenía que pasar por ese mueble para poder acceder, para poder tener acceso al Padre, a la presencia de nuestro Dios. Teníamos que estar limpios, el pecador tenía que estar limpio para poder acercarse a la presencia de nuestro Dios. Entonces, vamos a descubrir y a ver un poquito brevemente acerca de los servicios diarios que se realizaban en el santuario terrenal. Recuerden bien que, como dice Hebreos, el santuario terrenal, queridos hermanos, era una copia de lo que hay arriba en el cielo, del santuario celestial. Entonces, ese santuario terrenal, como réplica de lo que hay en el cielo, tenía un proceso, ¿verdad? Y en esos procesos nos acercaban al Padre que está en los cielos, a nuestro Dios. Y para acercarnos a ese proceso tenía que haber sacrificios. Tenía que haber sacrificios diarios, servicios diarios que se llevaban a cabo en el santuario terrenal por medio de los sacerdotes, por medio del sumo sacerdote, para poder llegar hacia el Padre, para poder acceder a la presencia del Padre y obtener el beneficio del perdón. Entonces, nuestro Dios deseaba perdonar, ¿verdad? Desde que el hombre cayó en pecado, Dios buscó el plan de salvación, o ya estaba el plan de salvación por medio del sacrificio de Cristo Jesús para que nosotros tengamos la oportunidad del perdón y de la vida eterna. Porque dice Romanos 8 que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Nosotros estábamos condenados a la muerte a causa del pecado. Caímos en pecado, nuestra naturaleza es pecaminosa. Debíamos morir inmediatamente, dijimos en las mañanas pasadas. Sin embargo, Jesús proveyó su vida, Dios proveyó a Jesús, su Hijo, para que nosotros seamos redimidos. Entonces, todo este sacrificio que se llevaba a cabo en el lugar del santuario, en el primer mueble que era el altar de sacrificios, entrando al atrio estaba el primer mueble que era el altar de sacrificio, el altar de bronce. En ese lugar se realizaban los sacrificios y se hacían sacrificios diarios por los pecadores, ¿verdad? Entonces estos sacrificios servían cada día en el atrio y en el lugar santo del tabernáculo en favor del pueblo de Dios. Entonces se hacían sacrificios continuos que eran 2 veces por día, se hacían sacrificios de corderos para la expiación de los pecados del pueblo, para estar conectados, para estar limpios y acceder a la presencia de nuestro Dios y para obtener el perdón de los pecados. Primero, se hacía la imposición de manos. Cuando el pecador llegaba con su animalito, con su cordero, con su paloma, llegaba al lugar del atrio, al altar del sacrificio, dice que se le imponían las manos a algunos animales, dice Levíticos 16, el versículo 21, y esto era la transferencia simbólica del pecador o del pecado, se transfería al animalito. Y posteriormente, donde el pecado limpiaba, limpiaba y se quedaba puro, se quitaba la impureza, esas impurezas, ese pecado era transferidos a un macho cabrío, especialmente en el ritual del Yom Kippur que se hacía una vez al año.
se le colocaba las manos al macho cabrío Azazel en la cabeza y se le transfería todos los pecados de todo el pueblo y ese animal era sacrificado. Entonces se hacía un sacrificio diario de un animal. Generalmente, queridas hermanas y hermanos, el que sacrificaba o el que ofrecía el sacrificio para el perdón de sus pecados debía que matar a la víctima. Es decir, si yo cometía un pecado, yo iba con mi animalito, con mi cordero, me presentaba al atrio, al santuario, y allí en el altar del sacrificio yo tenía que sacrificar al animalito. Un inocente tenía que morir. Es decir, yo como pecador le transfería los pecados al animal, colocando mis manos en su cabeza y yo sacrificaba al animalito, ¿verdad? Entonces habían ciertos rituales que parecen extraños a nosotros hoy en día y parecen tal vez muy sanguinarios, muy sangrientos. Pero era necesario que esto sucediera. Todo apuntaba siempre, y lo vamos a ver ahorita al finalizar, todo apuntaba a Cristo Jesús, al sacrificio de Cristo Jesús. Entonces, uno de los rituales, como dice Levítico 6, era el ritual de la carne. ¿Qué sucedía con la carne del cordero o de la víctima que era sacrificada? De acuerdo con la legislación levítica, queridos hermanos, una porción de la carne de la ofrenda por el pecado pertenecía a los sacerdotes, es decir, los sacerdotes tenían que comer una porción de la carne del sacrificio realizado. Esto, queridos hermanos, con el fin, al comer la carne, con el fin de que el sacerdote llevara el pecado de la víctima, ¿sí? O del pecador. Se transfería del pecador que llevaba a sacrificar su corderito, su animal, el sumo sacerdote, perdón, el sacerdote comía la carne y él era acreedor de ese pecado. ¿Qué pasaba cuando el sacerdote cometía pecado? Bueno, él no podía consumir la carne del sacrificio que él realizaba, porque un pecador no podía llevar, un sacerdote no podía llevar en sí su mismo pecado. Entonces, una persona que cometía pecado llevaba a su animalito, lo sacrificaba y posteriormente el sacerdote que ayudaba en el sacrificio tenía que participar de una porción de la carne para que el sacerdote llevara el pecado de el pecador que había sacrificado su animalito. Había otro ritual, ese ritual era el ritual de la sangre. La sangre de algunas víctimas, de algunos animalitos, para el sacrificio era llevada al lugar santo por el sacerdote y era esparcida 7 veces frente al velo. Sí, dice Levíticos 4:6, si ustedes desean buscar en la palabra de Dios, esta era rociada. Y este rocío de esta sangre significaba la consagración o la limpieza. Ahora imagínense ustedes, mis hermanas, mis hermanos, ese lugar que separaba el lugar santo del lugar santísimo, esa cortina que estaba bordada por querubines, que tenía bordados, perdón, querubines con oro, el aroma que esparcía, que tenía todo el tiempo, pues durante todo un año estaba o había sido rociada por sangre de las víctimas. Y esto era diario, diario se hacían sacrificios. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, dice la palabra de Dios que tan solo habían 600.000 hombres, es decir, sin contar mujeres y niños. Así que todos los días las personas, las gentes, el pueblo de Israel iba a hacer sacrificios y todos los días se hacían estos mismos rituales de los sacerdotes, de la carne y del ritual de la sangre. Así que esa cortina que separaba el lugar santo y el lugar santísimo era rociada por la sangre de la víctima que había sido sacrificada. Esto señalaba una consagración y una limpieza. Y cada año, queridas hermanas y hermanos, se realizaba la fiesta o la consagración de Yom Kippur, donde se elegían a dos machos cabríos perfectos, sin mancha. Entonces a los dos se les colocaba las manos, uno era enviado al desierto y se perdía en el desierto y otro era sacrificado. Y entonces se hacía la purificación del santuario completo. Esa única vez era donde el sumo sacerdote
entraba al lugar santísimo a expiar los pecados de todo el pueblo de Israel, y ahí el sumo sacerdote se presentaba ante la presencia de nuestro Dios en el arca del pacto donde estaba la Shekinah, y ahí el sumo sacerdote expiaba los pecados del pueblo. Queridos hermanos, superficialmente esta breve explicación nos apunta al sacrificio máximo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Yo quiero llevarles a la palabra de nuestro Dios. Dice la palabra de nuestro Dios, si usted va a la Biblia y busca Colosenses, queridos hermanos, 1:20, dice lo siguiente, Colosenses 1:20. Dice la palabra de Dios, desde el 19 les voy a leer. Por tanto, agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es decir, cuando el pueblo de Israel hacía estos sacrificios diarios de sacrificar una víctima, un animalito, el pueblo se reconciliaba con su Dios, ¿verdad? Volvía a unirse, estar unido con su Dios. Se reconciliaba. Esta sangre que era esparcida, este cordero que era sacrificado, era el símbolo de la reconciliación de Dios con su pueblo. Entonces, el verdadero sacrificio, el cordero que quita el pecado del mundo, como dice Isaías 53, fue Cristo Jesús. Reconcilió por medio de la sangre en la cruz del Calvario a Dios con su pueblo nuevamente. Para que el pueblo de Israel pudiera llegar al lugar santísimo y acceder a la presencia de Dios, tenía que primero pasar en este mueble que era el altar del sacrificio y hacer un sacrificio de una víctima. Hoy nosotros, queridos hermanos, para poder acceder a Dios, tenemos que ya no sacrificar un animal, sino que tenemos que acceder al sacrificio que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y quiero leerles unos últimos textos que dicen en Hebreos capítulo 10, versículos 12 y 13. Dice la palabra de nuestro Dios, versículo 11, todo sacerdote ministraba cada día y ofrece muchas veces los mismos sacrificios. Se está haciendo referencia al santuario terrenal donde los sacerdotes sacrificaban diario. Pero dice la segunda parte de Hebreos 10:11, que nunca pueden quitar los pecados. ¿Sí? Era un símbolo nada más, pero realmente esto no quitaba los pecados. Pero dice el versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra del Todopoderoso, se sentó a la diestra del Padre. Y otros textos podemos leer en Hebreos capítulo 7 también, versículos 27 dice, tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos, que no tiene necesidad cada día, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Esto dice Hebreos 7:27. Lo hizo Jesús una sola vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Y otros textos que podemos leer también en el capítulo 6, versículos 20 de Hebreos, dice la palabra de nuestro Dios, esa esperanza es una segura y firme ancla de nuestra vida que penetra más allá del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queridos hermanos, estos rituales ya no debemos llevarlos a cabo. Estos rituales llegaron a su fin, estos leyes ceremoniales, estos rituales ceremoniales que apuntaban a Jesús, llegaron a su fin cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. Él era el pecador, Él era el Cordero que quita el pecado del mundo. Esto fue el plan de salvación. Desde que Adán y Eva cometieron pecado, se les dijo que su descendencia iba a venir a morir por nosotros. El descendiente del hombre iba a venir a morir por nosotros. Este es Cristo Jesús. Hoy nosotros ya no necesitamos un sumo sacerdote. Hoy nosotros, querida iglesia, ya no necesitamos a un sacerdote para acceder al Padre. Ya no necesitamos derramar sangre. Ya no necesitamos matar un animal inocente.
porque aquel que era inocente fue Jesús y Él murió por nuestros pecados. Hoy basta con que tú y yo aceptemos la gracia de Jesús, coloquemos nuestras rodillas al piso, inclinemos nuestro rostro y pidamos a cada momento la aceptación de nuestro Padre Celestial. Es decir, cuando nosotros cometemos pecado, basta con que nos arrodillemos y le pedamos a Dios que nos perdone de todos nuestros pecados en el nombre de Jesús. Entonces Jesús entra en el santuario donde está la diestra del Padre, como leímos hace un momento, y le dice: Padre mío, mira mis manos, mira mis pies, mira mi costado. Yo morí por Raúl, yo morí por Isaías, yo morí por toda la iglesia, yo morí por mis hijos. Por favor, perdónales. Es más que suficiente el sacrificio que yo hice en la cruz del Calvario para obtener el perdón de mis hijos. Así funciona. Esto es Jesús es nuestro sumo sacerdote ahora, que aboga por nosotros, que está intercediendo por ti, por mí, todos los días para obtener el perdón y la gracia de nuestro Padre que está en los cielos. La invitación en esta mañana, querida iglesia, es que nosotros aceptemos ese sacrificio de Jesús realizado en la cruz del Calvario. Basta con volver a los pies de Jesús para volver a ser redimidos, para volver a relacionarnos con nuestro Padre que está en los cielos. Hoy el Señor intercede por ti y por mí. Él desea darnos la vida eterna. Él desea limpiarnos de toda impureza, de toda maldad. Vengamos, pues, como sacrificios vivos, santos, agradables a nuestro Dios, que es nuestro culto diario. Que el Señor bendiga su palabra, que nosotros podamos, queridos hermanos, por medio de la oración, por medio de buscar a Dios, del estudio de su palabra, podamos nuevamente relacionarnos con nuestro Padre que está en los cielos y acceder a la presencia de nuestro Dios Todopoderoso en el nombre de Cristo Jesús. Les voy a invitar que ahí donde están en casita, rumbo al trabajo, si podemos cerrar nuestros ojos, orar y pidamos cada día que Jesús, que la sangre de Jesús nos limpie de toda maldad. Vamos a orar. Eterno y bondadoso Dios que estás en los cielos, santo, santo, santo es tu nombre, Señor. Amén. En esta mañana, querido Padre, brevemente hemos recordado que el pueblo de Israel, para obtener el perdón de sus pecados, necesitaba, Señor, realizar la muerte de un corderito inocente, sacrificarlo todos los días. Cada pecador iba a hacer su ritual, Señor, de sacrificio para poder tener acceso al Padre, para poder obtener el perdón. Sin embargo, Señor, todo eso apuntaba al sacrificio máximo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por toda la humanidad. Hoy nosotros queremos aceptar ese sacrificio. Queremos aceptar el sacrificio que Jesús hizo en la muerte, en la cruz de muerte en la cruz del Calvario, derramando su sangre, Señor, para limpiarnos de toda maldad. Hoy queremos que ese sacrificio valga la pena y deseamos que nos limpie de toda impureza, Señor, y nos transforme a la semejanza de nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Permite cada día, querido Padre, que nosotros podamos conectarnos contigo, que Gloria a al ti. acceder y entregarnos como sacrificios vivos, santo, agradable a Jehová, podamos tener acceso libre a nuestro Padre Celestial y así obtener cada día el gozo de su gracia y de la vida eterna cuando vengas en gloria y majestad. Quédate con esta tu iglesia. Bendice a cada familia aquí representada, Señor. Límpianos con tu sangre preciosa y haznos dignos y merecedores del reino de los cielos. Amén. Lo pedimos pues humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga, hermanos, que tengan un buen día en esta mañana.